Imagínate vivir al lado de paneles solares y aún así no tener acceso a la energía. A algunas comunidades en Colombia les pasa. Y eso deja una pregunta en el aire. Si la transición energética es para avanzar, ¿no debería también cerrar brechas? Hoy te explico, fácil y sin enredos, qué es la transición energética, qué está pasando en Colombia y por qué en varios territorios el debate no es solo técnico, sino también social. Arranquemos por lo básico. La transición energética es dejar de depender de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas y pasar a energías renovables como el sol y el viento para reducir las emisiones que calientan el planeta. En el mundo se presenta como la respuesta para cumplir con el Acuerdo Mundial de París, cuando 195 países decidieron apostarle a reducir a la mitad de sus emisiones para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050. Y el foco está en el sector de energía, porque hay un dato claro: el 75% de los gases de efecto invernadero del mundo vienen de ahí. Pero entonces la transición energética es un tema de electricidad. Cuando hablamos de transición energética no hablamos solo de electricidad, hablamos también de transporte, industrias y hogares. Y ahí aparece la primera tensión. Aunque las renovables crecen y son más baratas, muchas veces solo alcanzan para cubrir la nueva demanda, no para reemplazar el modelo energético tradicional. A nivel global, los países no están dejando los combustibles fósiles tan rápido porque hay intereses y dependencias que lo frenan. Primero, Estados Unidos, el segundo mayor emisor, tiene hoy un presidente negacionista del cambio climático, que ha retirado al país de acuerdos para reducir emisiones y proteger el medio ambiente. Segundo, hay contradicciones. China e India emiten muchísimo por las termoeléctricas de carbón, pero China también fabrica gran parte de la tecnología renovable. Tercero, el gas aparece como combustible de transición, porque aunque su metano es muy contaminante, permanece menos tiempo en la atmósfera que el CO2, pero no hay una fecha clara para que se deje de usar. Ok, pero ¿y Colombia qué tiene que ver con todo esto? La energía solar en Colombia ha crecido rápido, pasó de representar el 2% en 2022 a un estimado de entre 10 y 12% en 2025. Pero ese crecimiento apenas alcanza para cubrir la nueva demanda, no para que toda la energía provenga de lo renovable. En transporte, el avance es mínimo frente a la meta y el gas sigue siendo protagonista pese a sus límites y costos. Cada vez está subiendo más el precio porque el gobierno lo está teniendo que importar. La energía eólica ha avanzado sobre todo en La Guajira, donde se concentran decenas de proyectos que buscan aprovechar los vientos para sustituir los combustibles fósiles. Sin embargo, este impulso ha tenido retrasos en obras claves que han frenado o detenido varios proyectos. Además, aunque el gobierno Petro ha hecho de la transición su bandera, el país sigue dependiendo económicamente de los fósiles. En 2024, el 30% de las exportaciones fue de combustible y minería. Mientras tanto, el Estado ha elaborado una hoja de ruta para definir los pasos hacia lo que llama una transición justa, equitativa y ordenada. Y lo puso de presente en la COP30 de cambio climático, emblemática por haber sido en la Amazonía. Esto no implica solamente cambiar la fuente de energía, sino considerar también aspectos sociales y económicos. No obstante, las comunidades sienten que no se les toma en cuenta, ya que los proyectos que surgen de esa hoja de ruta se implementan muchas veces sin su participación. Y entonces, ¿quién gana y quién pierde en los territorios? En el Caribe, especialmente en el Cesar y La Guajira, la transición llegó rápido, pero no ha garantizado beneficios locales. Muchas de las zonas donde hoy están estos proyectos tienen más carencias que el promedio del país y economías locales poco diversificadas y débiles. Durante años han dependido del petróleo y del carbón. Cuando empezó la extracción llegaron trabajadores de afuera. Eso encareció la vida, redujo las oportunidades para la gente local en cargos altos y reforzó las desigualdades de género por sectores donde tradicionalmente trabajaban hombres. Y cuando las empresas se van sin un plan de cierre ordenado, los territorios quedan a la deriva y con afectaciones ambientales, como pasó con Prodeco en el Cesar. Con la llegada de la energía solar y eólica, el panorama no ha cambiado mucho. La tierra se encareció. Donde antes había ganado o cultivos, ahora hay grandes parques solares que generan menos empleo. La gente dice que desde que hay paneles y parques eólicos sienten más calor y muchas comunidades, aunque viven al lado de los proyectos, no reciben esa energía. En la Loma Cesar hay hogares de estrato 1 que viven junto a parques solares y pagan hasta 800.000 pesos en recibos de luz. Esto ocurre porque los parques solares mandan la energía a la red nacional, que pasa por encima del territorio y se consume en otros lugares como Bogotá. Entonces, si los locales quisieran usar esa electricidad, se necesitan subestaciones costosas. Entonces, aparece la pregunta de fondo. ¿La transición sí es justa? Es complicado si solo cambiamos carbón por sol, pero las decisiones siguen tomándose sin las comunidades. La transición no cambia el fondo del problema. Comunidades indígenas y locales dicen que fueron poco escuchadas en la planeación de la hoja de ruta para la transición energética y casi nada en su implementación. Además, el derecho a la consulta previa, o sea, el principal mecanismo mediante el cual empresas públicas y privadas incorporan a las comunidades en los proyectos que desarrollan, se limita a pueblos indígenas y étnicos. Incluso en esos casos se han presentado conflictos, como ocurrió con los proyectos eólicos en el territorio Guayú, mientras otras comunidades del mismo territorio quedan por fuera de estos procesos. En su idea de transición, Colombia también creó una política de comunidades energéticas, comunidades que manejan sus
propios proyectos energéticos que producen energía para autoabastecerse y pueden aspirar incluso a vender otra porción al sistema nacional. Pero como eso toma tiempo, las escuelas de capacitación se acabaron y los proyectos terminaron en manos de las mismas empresas de siempre, reduciendo la autonomía local. A eso se suma otro impacto. Están extrayendo cobre para la fabricación de paneles y turbinas, elementos indispensables para la transición en todo el mundo. Sin embargo, la minería de cobre ha generado contaminación de ríos y afectaciones a ecosistemas en distintos territorios del mundo. Bueno, pero ¿qué elementos faltan para que la transición no reproduzca desigualdades? La transición energética no es solo cambiar una tecnología para reducir emisiones y cumplir metas climáticas. Aspectos como quién participa, cómo se toman las decisiones y cómo se reparten los beneficios y costos son fundamentales para evitar desigualdades. Para que funcione, la transición necesita no quedarse solo en las ciudades. Requiere que todos los territorios tengan acceso a ella, que haya reglas pensadas para el campo y la ciudad, formación para que las personas puedan gestionar sus propios proyectos, una participación real de las comunidades desde la construcción misma de los proyectos, en las decisiones y los beneficios, y el reconocimiento y superación de lo que ya han vivido los territorios con otras fuentes de energía, como el petróleo y el carbón. Solo así la transición deja de ser un indicador internacional y se convierte en autonomía y beneficios concretos para quienes viven allí. Porque una transición que se ve bien en el mapa, pero deja comunidades sin energía, sin tierra o sin voz, puede ser verde, sin ser justa.